Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a trabajar sobre la semana 14, el teórico de la semana 14. Vamos a trabajarlo a través del texto de Enzo Traverso, de la violencia nazi, un texto que permite muchas entradas, muchos análisis y vamos a intentar abarcar 2 o 3 columnas centrales. Bueno, para ello vamos a compartir la pantalla con un PowerPoint a los efectos de poder ordenar mejor la charla, ¿no? Decíamos que este texto, un texto, vamos a ver estos capítulos que figuran ahí, aviso, hay algunas fotos que hemos puesto en forma de ilustración que pueden ser un poco fuertes, así que, bueno, pero es inevitable, el tema es un tema que al día de hoy, Enzo Traverso habla en la introducción de su libro y dice que al día de hoy el tema de la violencia nazi, el tema del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, si bien no transforma la sociedad como la Revolución Francesa o la caída del Imperio Romano, sí ha dejado una marca o incorpora un concepto nuevo que es el concepto de genocidio. Esto es muy importante y es al día de hoy que esto nos convoca. Yo antes que nada quisiera hacer una salvedad, ¿no? Me parece que es importante poder entender el fenómeno del nazismo y de su violencia no como un proceso producto de la enajenación de una persona o de un grupo de personas que en el afán de la toma del poder deliran, sino con una contextualización, y creo que ese es el gran valor del texto de Traverso, de una contextualización en torno a las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas en el cual se dio. Digo, si no, podríamos caer en el facilismo que durante mucho tiempo imperó de catalogar a Hitler como un loco, y no era así. Un loco se le encerró en un manicomio y no tiene noción de lo que hace. Yo creo que sí, que tenía noción de lo que hacía y era en pos de una idea y de una construcción muy complicada que lo llevó a ser una de los peores horrores de la historia de la humanidad. Bien, el contenido de la unidad 14 está planteado, nosotros lo vamos a plantear en 2 grandes planos. El primero, justamente a raíz de lo que estaba diciendo recién, es la relación entre la modernización y los métodos de exterminio que los nazis utilizaron. La cama de gas, los hornos, la deshumanización de la muerte, junto a otros elementos que tienen que ver con el encierro, la burocracia, las fábricas. Fundamentalmente es consecuencia o puede estar asociado, mejor dicho, a la evolución del capitalismo industrial en Europa. Digo, esto es, no se puede entender una cuestión sin la otra. No podemos entender el proceso nazi si no entendemos el proceso histórico europeo previo, los 100 años anteriores o los 150 años anteriores, a partir de la Revolución Francesa y de lo que de la Revolución Francesa se empieza a gestar como entendemos como modernidad. Y por otro lado, en concepto del racismo, dos ideas, dos elementos que estuvieron muy presentes en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver con el darwinismo social, que es la aplicación de la teoría de Charles Darwin al análisis sociológico. Es decir, básicamente, Charles Darwin decía que sobrevivían las especies más fuertes. Eso trasladado a las sociedades, sobreviven las sociedades más fuertes. Con lo cual eso hace que las sociedades en mejores condiciones, supuestamente en mejores condiciones, tienen derecho a someter, exterminar, eliminar a otras que no estaban en condiciones de sobrevivir. Esto genera
un racismo de clase interno también, en donde empieza una gran división entre lo que veníamos teniendo en el siglo XIX como el mundo colonial, que estudiamos con el imperialismo, la toma de África y de Asia por parte de Europa, y la construcción de dos ideas, de una de civilización, la civilización europea, fundamentalmente la civilización británica, era la civilización, y el resto eran la barbarie, el resto, los que no se asimilaban a esto eran las barbaries. Pero a eso se le suma un concepto de racismo de clase, en el sentido de que no solamente es hacia otros pueblos, sino internamente también, es decir, los trabajadores, los obreros, son pasibles de ser considerados parte de esa barbarie. Por otro lado, las teorías eugenistas, que ya vamos a ver qué son, para interpretar este concepto de civilización y la posibilidad de mejorarla, la civilización, mediante la manipulación de las personas, ¿no? Es decir, esterilización de las personas, mejoramiento de la raza y demás hierbas, que no son ideas propias del nazismo, es decir, originales del nazismo, sino que vienen de mucho antes. Es finalmente la construcción de la imagen del judío como el gran enemigo y el gran vacilo corruptor de la sociedad occidental, según el propio Hitler. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy en esta clase. La evidencia de Estado y la modernidad. Y empieza con la guillotina. Claramente la guillotina es la democratización de la muerte. ¿Por qué es esto? En realidad, ustedes me dirán, bueno, pero la guillotina no tiene demasiada tecnología, pero para el momento implicaba un cambio de paradigmas muy importante. Algunos hablan del paradigma de la guillotina. ¿Por qué? Porque por primera vez a Luis XVI lo ajustician con la guillotina, igual que a cualquier ciudadano común, a cualquier hombre común en Francia durante la Revolución Francesa. Esto significa, básicamente, que el carácter democrático que tiene la guillotina. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es la técnica la que mata al hombre, ya no es más el verdugo que hasta poco tiempo antes, el verdugo era el símbolo del antiguo régimen, era el símbolo de la monarquía, el poder que la monarquía y del rey que decidía sobre la vida de los demás, y el verdugo era su brazo ejecutor, el brazo ejecutor de ese orden tradicional que los conservadores querían mantener y que un grupo también de sectores de la sociedad que luego van a ser, si bien antecedentes del nazismo, en el sentido de poder juntar lo tradicional, poder sintetizar lo tradicional con algunos aspectos de la modernidad, van a hacer que el verdugo sea ese elemento garantizador de lo divino. Hay toda una... ahí Enzo Traverso hace toda una disquisición alrededor de la fiesta, alrededor de lo trascendente del verdugo y de lo que significaba el espectáculo dionisíaco, dice por momentos, de las ejecuciones. Y en este sentido la guillotina pasa a ser mejor dicho, el verdugo deja de ser el centro de ese espectáculo y pasa a ser un simple ejecutor, simple ayudante de la máquina. Y el que mata, vamos a ver, acá como pongo en el PowerPoint, el verdugo se convierte en un empleado, se proletariza, pierde su valor sacro. La máquina es la que mata, el hombre vigila que la máquina funcione, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, vemos que ya no hay
singularidad en la muerte. Comienzan las ejecuciones en cadena, comienzan otra forma de violencia estatal, otra forma de violencia que el Estado tiene, que ya no es más la violencia del antiguo régimen, la violencia que pervivía desde la Edad Media, para tener ahora, digamos, esto con todos unos argumentos de que en realidad la guillotina es mucho menos tortuosa, hay artículos en contra de la tortura, en contra del dolor y de las manifestaciones trágicas que ocurrían alrededor de los actos de ejecución, y que la guillotina era mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más democrática, valga la redundancia. Entonces, ahí tenemos. Y desde ese punto, comienza un viaje, un desarrollo. Esta fotografía de abajo es parte de los hornos de cremación de Auschwitz. Parte de eso llegamos a Auschwitz, como el punto final de este proceso de ejecuciones en cadena, ejecuciones en serie. Es decir, donde el Estado empieza a tomar determinadas actitudes, determinadas metodologías para llevar adelante el ejercicio de esa violencia. Las cámaras de gas, la evolución, es el capitalismo, está ligado al desarrollo del capitalismo. Con la deshumanización de la muerte, porque ya no es la máquina la que mata, la máquina los crímenes van a ser crímenes sin nombre. Y acá, permítanme una digresión que cuando estaba trabajando, pensando en la clase de hoy, y leyendo esto, me acordaba de que en la última guerra de Estados Unidos contra Irak, no hubo muertos, no se veían los muertos. Los muertos no estaban, no era como en Vietnam, donde a Estados Unidos llegaban aviones con todos los soldados estadounidenses fallecidos, ¿no? Sino que acá no hubo muertos, era una guerra de televisión, una guerra que se veía por la televisión, totalmente mediatizada, entonces se veían explosiones, pero no había muertos. Eso ya es el otro punto más allá todavía. Acá hay muchos crímenes, pero no hay hombres que lo ejecutan, son las máquinas las que lo ejecutan. Ya vamos a llegar a ver cómo es esto. Pero la violencia estatal está ligada directamente al disciplinamiento social. Fíjense ustedes, acá busqué la foto de arriba, la que está apaisada, grande, es un panóptico. Un panóptico es una forma de control, es como un gran hermano, una forma de control que se aplicó en prisiones, en fábricas, en colegios, en regimientos. Es una forma de poder mirar a toda la población que estaba dentro de ese ambiente, de ambientes de disciplinamiento social y disciplinamiento de los cuerpos. Es la teoría Foucaultiana que habla del disciplinamiento de los cuerpos. Y aparecen varias instituciones a mediados, principios, entre 1820 y 1830, aparecen instituciones como los workhouse, que son los que están acá me lo marco con la fletita a ver si se ve. Esto es un workhouse, esto es una fábrica, esto es una prisión y acá está el panóptico. Que eran casas en donde se entraban o ponían ahí adentro mujeres, en general, que ejercían la prostitución, gente sin trabajo, declarados vagos, o niños en diferentes lugares, a los efectos de disciplinarlos para el trabajo
que la nueva etapa del capitalismo industrial estaba desarrollando. Es decir, eran considerados peligrosos, estaban en la calle y entonces había que de alguna manera disciplinarlos. Hasta hay una fuerte presión por parte de la Iglesia Anglicana, en el caso de Gran Bretaña, con catecismos sobre el valor religioso del trabajo y la necesidad de trabajar para poder salvar el alma. Y el disciplinamiento social debe de ser las condiciones que el patrón le impusiera. Me olvidaba de los cuarteles, porque también para esta época, después de Napoleón, se empieza a ver la necesidad y la urgencia de formar ejércitos estables, no levas que cada vez que había guerra había que ir a juntar soldados para pelear, sino grandes levas, ahora se estuviera llamado la conscripción, grandes formas de incorporación de masas dispuestas para pelear y con formación militar. Empiezan a existir los cuarteles, no ya de la aristocracia, rango de oficiales, suboficiales, sino de tropa de infantería mayoritaria de los sectores populares. Entonces, estos cuarteles se sirvieron también como otra forma de disciplinamiento social. Todos más o menos tienen características de encierro, disciplinamiento del tiempo, de los cuerpos, división racional, mecanización del trabajo, jerarquía social, sumisión a la máquina. Estos elementos, había trabajos hechos sobre la importancia del disciplinamiento del tiempo, es decir, que no podían dormir demasiado, porque, es decir, para poder tenerlos en un estado de alerta y comer determinadas cosas. En el caso de las cárceles, ya vamos a ver, las prisiones tienen también, cambia un poco la lógica de las prisiones, pero es otra de las maneras. Entonces, el camino que empezamos con la guillotina, recién empecé con la guillotina, empieza también a transitar este otro elemento, porque hay dos traversos, habla de dos paradigmas. El paradigma de la guillotina, que es el paradigma de la violencia o la muerte en cadena, en serie, y el paradigma del encierro, el paradigma de la prisión. Estos elementos, vamos a ver acá, que las cárceles ya no tenían un sentido económico, todavía no tenían un sentido económico, sino al principio es fundamentalmente de expiación del delito cometido. Entonces, eso se realizaba a partir del sufrimiento y a partir de condiciones de humillación dentro de las cárceles a los efectos de hacer sentir, por ejemplo, el uso del uniforme, el famoso uniforme rayo, ¿no? El uso del uniforme, el trabajo sin sentido, un trabajo inútil. Había desde tornos que llevaban agua al mismo lugar de donde la sacaban, o piedras que llevaban de un lado a otro simplemente por cargar. Es decir, la sumisión de los cuerpos a la máquina y al mandato, a la humillación por parte de los que dirigían. Esto en el nazismo empieza a cambiar. Vamos a ver que Alemania incorpora mano de obra esclava extranjera. Esto es llamativo. Pegamos un salto al siglo XIX, continuó. El nazismo profundiza esta situación de encierro y utiliza a casi 7 millones más de 7 millones de personas dentro del sistema de producción capitalista. Vamos a ver que la mitad la va a dedicar a la producción en fábricas privadas que se habían empezado a montar alrededor de los campos de concentración, y la otra mitad la fabricación de armamento en fábricas estatales. En 1944 va a ser un cuarto de la clase obrera. Tienen mucha similitud con los workhouse, en cuanto a espacios cerrados, trabajo coercitivo, violencia,
inútil, ¿no? Uniforme, control panóptico, humillación, castigo, etc. Solo difieren en cuanto al objetivo. Los workhouse están dirigidos al disciplinamiento social, básicamente. Los campos de concentración están dirigidos al aniquilamiento y al exterminio. Con lo cual, ahí vemos otro elemento que se incorpora, que es una mano de obra esclava que no se reproduce. Porque, es decir, en cuanto no sirve más, se aniquila. Y vienen otros nuevos y son parte de esa nueva camada de operarios, de trabajadores. Es más, ahí hay una organización, estamos frente al taylorismo en esa época y al fordismo, es decir, Hitler reconoce en Henry Ford un gran empresario, y Henry Ford admira, su principal admiración es por algunos ingenieros alemanes. Es decir, hay una relación entre el fordismo, que es la profundización del taylorismo en última instancia, es la aplicación, la organización científica del trabajo en la fábrica, en donde el trabajo está, me estoy adelantando un poco, donde el trabajo está segmentado y jerarquizado, y esto trasladado a los campos de concentración, vamos a ver que también pasa lo mismo. Hay una jerarquía dentro de los prisioneros, dentro de los deportados, entre los de Europa occidental, ingleses, franceses, belgas, etc., y Europa oriental, es decir, aparte de los judíos, gitanos, negros y homosexuales, digamos. Todo ese sector son como categorías. Lo más bajo de la escala jerárquica, que es una escala jerárquica racial, encontramos a los judíos y a los gitanos. Bien. Ahí ven, por ejemplo, trabajando ahí por el sombrerito, uno tiende a presuponer que son personas de origen judío que están trabajando en la construcción de una ruta. Bien, hay un cambio de paradigma en esto, en las cárceles. Se pasa de lo punitivo, de la expiación, a uno productivo. ¿A partir de qué? A partir de la incorporación de esta mano de obra esclava, ¿no? Digamos, que no se reproduce, sino que se consume y se extermina. Hay un exterminio no solamente en las cámaras de gas y en los hornos de cremación, sino un exterminio por el trabajo, por el exceso de trabajo y la muerte, encuentran la muerte en esos lugares. Entonces hay permanentemente una tensión entre producción y exterminio, es decir, ¿qué es lo primero? ¿Para qué está el campo de concentración? ¿Para la producción o para el exterminio? Y ahí van también jugándose estas cuestiones. Se deshumaniza, entonces, como decía al principio, la muerte serial tiene un inicio en la guillotina y en Auschwitz tiene el epílogo. Entre uno y otro hay un proceso muy interesante de ocultamiento de la violencia. Vamos a ver, es decir, lo que con el verdugo y al principio con la guillotina era un acto público en el cual la gente participaba de esto y tenía hasta un carácter sacro el hecho de la ejecución de una persona, empieza a ser ocultado. Y empieza a haber ejecuciones puertas adentro, en las prisiones, en los cuarteles, ¿no? Es decir, vamos a ver que la muerte empieza a desaparecer la muerte en el seno de la sociedad. Algunos autores hablan de Auschwitz como una fábrica de cadáveres, una fábrica taylorista de cadáveres. Ahora vamos a ver por qué. Es una foto del portón de entrada de Auschwitz. Y es una fábrica
con una administración racional, segmentada por tareas. Los trabajadores tienen una conciencia burocrática en el sentido de atienden solamente su sector, su trabajo, y esto genera una doble por un lado, el desconocer qué es lo que pasa. Si lo conocen, si saben cómo es todo el proceso, cosa que no todos sabían, pueden argumentar o argumentan un concepto que en Argentina tuvo bastante peso en los años 80, 90, que es el de la obediencia debida. Es decir, ellos cumplían órdenes, eran parte de un engranaje, no tomaban decisiones, no decidían qué hacer, sino que simplemente, y en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, fue muy argumentado este concepto de obediencia debida. Miren ustedes. Entonces, esto lleva también a buscar un lenguaje, ya vamos a ver, un lenguaje desprovisto de muerte, desprovisto de todo. Es decir, vamos a ver que hay una similitud entre el sistema fabril taylorista segmentado, como decíamos al principio, y el proceso, ¿no? Proceso de recolección de personas, ¿no? Deportación de personas, clasificación de personas. Es decir, hay todo un proceso que se va realizando, ¿no? en medio de la aplicación de esta violencia, y que está asimilado, así como la guillotina vino a cumplir el rol de la irrupción de la modernidad y la democracia en la pena de muerte, al ser no el verdugo ya, sino una máquina la que ejecutara la sentencia. Acá vemos que hay una organización análoga al desarrollo del propio capitalismo, ¿sí? en los procesos de producción. Digo, esto no es un tema menor. Pero a mí hay algo que siempre fue una de las cosas que más me sorprendió y no deja de sorprenderme, que es los Sonderkommandos. Los Sonderkommandos eran prisioneros judíos también, que estaban ligados fundamentalmente al trabajo, todo lo que tuviera que ver con la muerte, pero con el ejercicio final de este proceso. Eran los que armaban las filas de las personas, eran los que luego de ello recogían las pertenencias de las personas, eran los que limpiaban los hornos de cremación. Es decir, es tan perverso y que después ellos corrían el mismo destino. Muchos de ellos corrieron el mismo destino, es decir, que sus compañeros. Esto es poner la culpa en el otro. Primo Levi, un sobreviviente de los campos de concentración, fue muy claro en eso. Hablaba del mayor nivel de alienación que tenían los Sonderkommandos, porque eran los que era negarse a sí mismo, negar hasta su humanidad al ser parte de eso y ver a sus amigos, a sus parientes y demás yendo a la muerte. La burocracia fue fundamental en el proceso de exterminio judío. Había un idioma administrativo, como dije antes, en donde exterminio era igual a solución final, entonces uno hablaba de solución final. Ejecuciones, tratamiento especial, cámara de gas, instalaciones especiales. Es decir, había memorándum donde decían van tantos, no tantas personas, ni van tantos elementos para tal lado, van. Es decir, nadie tenía el proceso completo. Esta burocracia hacía que nadie sintiese que era parte de una maquinaria de muerte, sino todo lo contrario, que era un proceso administrativo, estaba cumpliendo con un trabajo, era
una persona que trabajaba para la administración central alemana, y bueno, algunos podían percibir seguramente, y se hacían los distraídos, otros no, digamos, pero el sistema como tal funcionaba de esta manera. Como dije al principio, el nazismo lo que hace es sintetizar el paradigma de la muerte en serie, el paradigma de la guillotina, y el de la prisión punitiva y productiva. Es decir, junta los dos elementos, ¿sí? Y los pone en tensión y en juego para un objetivo que era la eliminación del judeo-bolcheviquismo, que ya vamos a ir sobre ese tema. Que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el que está ahí es Stanley, un explorador británico, pero las razas y el espacio vital, la idea de espacio vital y de raza, no es algo que surge con el nazismo. Entonces, lo encontramos ya en la expansión del capitalismo europeo, que ustedes vieron en su momento, a fines del siglo XIX, en la conquista de África y Asia. Acá el concepto que dije antes de civilización y barbarie se empieza a manifestar muchísimo. El mestizaje causa la degeneración racial, empiezan a plantearse, y ya se proponían selección de razas, exterminio de los conquistados, etc. Fíjense ustedes que en un caso como el de la India, que es un caso donde la India se integra al Commonwealth, se integra a la corona británica, no es parte de la corona británica, sin embargo, todos los funcionarios de origen indio, hasta el ejército cipayo, que es el ejército indio con gente de la India, que más, Hitler toma como ejemplo eso para la expansión hacia los pueblos eslavos, y desde San Petersburgo a Crimea, dicen ese va a ser el territorio con el cual vamos a anexar. Esa era parte del espacio vital, el camino hacia Oriente, y piensa en un esquema en donde con 40.000, 50.000 alemanes puedan tener sometidos a la población eslava, pero volviendo a la India, en este momento son de segunda categoría. Digamos, cualquier oficial del ejército principal le debía, digamos, respeto y obediencia a los funcionarios de la corona. No estaban en un pie de igualdad, para nada. Entonces digo, esto es entre civilización y barbarie. La civilización es la civilización blanca europea, la barbarie eran el resto de los, ya sean blancos de categoría inferior, o trabajadores, o sectores populares, o de la marginalidad europea, llámese eslavos, gitanos, o judíos que estaban instalados hacía mucho tiempo en Europa, también eran parte de esa barbarie. Y después, por supuesto, los países africanos y asiáticos que ya directamente no estaban en ninguna cuenta. Fíjense en esto, carteles de cómo los ingleses son amigos y desean el progreso para todos, y en cambio los alemanes eran los malos, parte de la propaganda británica en las colonias. La noción de espacio vital es anterior al nazismo. El espacio no europeo era un territorio pasible de ser conquistado, y los pueblos eslavos pasibles de ser esclavizados. Este es el pensamiento claramente que plantean tanto Adolf Hitler como la cúpula del ejército y del Partido Nacional Socialista Alemán. Lo plantean como un concepto, digamos, ¿no? Pero el criterio es el mismo, ¿no? El criterio que utiliza Adolf Hitler es el mismo criterio que en las guerras coloniales de Gran Bretaña y Francia. Nosotros somos la civilización,
ellos son la barbarie. Tenemos la obligación de someterlos por su bien y para que puedan hacer un mundo mejor, porque nosotros somos los mejores. Esta misión civilizadora, en el caso del nazismo, tiene un condimento ideológico y racial muy dirigido con respecto a los judíos. Es antijudío y antibolchevique. El judeo-bolcheviquismo es un personaje creado en el centro de Europa luego de la Primera Guerra Mundial, que va a ser la punta de lanza para toda esta política. Algunas definiciones. ¿Qué es el darwinismo social? Lo que dije antes, ese es Charles Darwin, que está midiendo la cabeza de una mujer, a ver si es claramente métodos positivistas que utiliza para poder determinar inteligencias, capacidades y demás, y se basa en la teoría de la selección natural, y a partir de esta teoría de la selección natural, la supervivencia del más apto. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban más capacitados para gobernar y para decidir? Eran los blancos europeos, ¿sí?, que gobernaban el mundo en ese momento, el mundo occidental, por lo menos. Y el eugenismo, menos conocido, es un movimiento político que pretende mejorar, ¿no?, a la población, ¿no? El origen de la eugenia está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo social, ¿sí? Sir Francis Galton es el precursor, y aquí vemos a Art Schaffer, un antropólogo nazi, que está midiendo, ¿sí?, en el Tíbet, fueron al Tíbet a medir, y entonces llevar explicaciones, es decir, estudian, toman como objeto de estudio a aquellas civilizaciones que no son la civilización blanca para poder determinar, clasificar. Es decir, estamos en una época de una clara preeminencia de la raza aria, ¿sí?, en el sentido de, no digo que era lo que existía realmente, pero sí, ellos creían en la clara preeminencia de la raza aria y que esa preeminencia hacía que estudiasen, como si fueran arbustos, animales o personas, el resto de la naturaleza. Con respecto a el afiche que ustedes ven, el bolcheviquismo, ¿no?, sintetiza, el nazismo logra sintetizar al pueblo judío y a la revolución bolchevique, la revolución rusa, y hacen de ellos el enemigo común. Por varias razones. Digamos, hay todo esta corriente bolchevique, anti-bolchevique y anti-judía, ya había nacido antes de la presencia de Hitler y de Mussolini y compañía. Digo, esto era un proceso que al día siguiente de que termina la Primera Guerra Mundial, busca un enemigo común en varios frentes. En el frente, el ejército blanco en Rusia, financiado por Occidente, por Francia, Inglaterra y demás yerbas, van a ser los que van a presionar y también van a motorizar. La figura más relevante ahí del judeo-bolcheviquismo va a ser Trotsky, ¿no? También está Rosa de Luxemburgo, hay varias figuras del marxismo internacional que son de origen judío, entonces juntan esas imágenes como para buscar un enemigo común. ¿Por qué? Porque la expansión es hacia Oriente, no hacia Occidente, de Alemania hacia Oriente, de Alemania hacia los pueblos eslavos. El plan del espacio vital es ocupar los territorios que estaban gobernados por eslavos. Fíjense ustedes que de los dos frentes, del frente occidental y del frente oriental, el frente oriental es el que tiene
mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de bajas, mayor cantidad de recursos económicos, y también fue la gran derrota de Hitler, ¿no? Pero digo, ese frente es el que va a consumir la gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el frente occidental va a tener bajas, va a tener muertos, va a haber una guerra, no es que no tiene una guerra, pero en relación al otro frente es mucho menos. Bueno, acá cito que estuvo de moda entre los conservadores europeos los protocolos de los sabios de Sion, que supuestamente es un libro que habla de un plan maestro para tomar el mundo y conquistar el mundo por parte de una organización judía que desea gobernar todo y aniquilar todo. Esto estuvo muy presente en esa época, fue muy difundido, y entonces esto hace que hay un sentimiento antijudío en las clases dirigentes. ¿Por qué? Porque aparte se junta, vuelvo a Civilización y Barbarie, se junta con un racismo de clase, con un racismo hacia los sectores populares, que eran los sectores que el capitalismo industrial estaba de alguna manera marginando, y también ese racismo de clase lo van juntando, lo van asimilando a también la causa del judeo-bolcheviquismo, es decir, van sumando un prototipo de personaje al cual hay que o disciplinar o aniquilar o lo que fuese.